Muy importante, dejen su like. En directo desde El Salvador, Macarena Olona, exdiputada. Interesante que está en El Salvador la querida Macarena Olona. Al Congreso de los Diputados de España, abogada del Estado, analista política internacional. Buenos días, Macarena, gracias por estar aquí en NTN 24 y te formulo de inmediato la primera pregunta y es: ¿hay garantías en manos de Delcy Rodríguez para que Venezuela avance hacia una transición democrática verdaderamente organizada? Y de una vez, yo te lo planteo porque estás allí en El Salvador, cuando Maduro termine de ser juzgado y condenado, ¿tendría cupo en el CECOT, en la cárcel que tiene Bukele allí en El Salvador? Bienvenida, Macarena. Miren esas joyitas que nos están lanzando de una vez. ¿Tendría el presidente salvadoreño Nayib Bukele algún espacio por allí para recibir al criminal, al dictador que le decía Pelele del imperialismo, el que la historia lo está poniendo en su sitio? ¿Tendría algún espacio? Bueno, vamos a ver qué sabe de esto la querida Macarena Olona. Muy interesante, les agradezco. Dejen su like. Deja un like si tú quieres ver a Nicolás Maduro en la megacárcel del CECOT. Deja un like si quieres ver a Maduro con ese montón de pandilleros allí llorando día y noche y solo comiendo frijoles. Deja tu like para esto. Veamos aquí qué nos dice, qué responde la querida española. Muy buenos días y siempre es un placer estar con ustedes en el canal de las Américas. Un abrazo enorme desde San Salvador. Fíjese, en todos los análisis que se están realizando en este momento sobre este hecho histórico que hemos vivido al inicio del año, la captura por fin del narcoterrorista Nicolás Maduro, hay un elemento clave que no se está poniendo en valor y que ahora podemos contar. Y para mí es un privilegio hacerlo precisamente desde El Salvador. Sin la intervención decisiva del presidente Nayib Bukele y El Salvador, la caída de Maduro no habría sido posible. Y voy a ponerles en antecedentes. Toda esta operación se inicia en julio de 2025 y hay una publicación del presidente Nayib Bukele cuando concluyen las negociaciones que permitieron un intercambio entre los 248 terroristas venezolanos del Tren de Aragua, que teníamos aquí alojados en el CECOT, y los presos políticos que tenía secuestrados Maduro en Venezuela, entre ellos todos los rehenes norteamericanos. En ese momento, gracias a las extraordinarias relaciones entre Trump y el presidente Nayib Bukele personalmente, Maduro pensó que había salido exitoso de su negociación porque había conseguido recuperar a esos 248 terroristas venezolanos del Tren de Aragua que Estados Unidos había deportado desde Estados Unidos hasta El Salvador para que fueran ingresados en el CECOT. Maduro pensó que eso había sido un éxito en su negociación, pero no se dio cuenta en ese momento, y la jugada de ajedrez política fue extraordinaria con la intervención de Nayib Bukele. No se dio cuenta en ese momento que perdía el único y principal escudo protector que Maduro tenía a su disposición, los rehenes norteamericanos. En ese momento, Maduro perdió su principal elemento de fuerza frente a la decisiva voluntad del presidente Trump de acabar con la narcodictadura terrorista que se había alojado en Venezuela desde hace ya casi 3 décadas. Muy importante esto, ya hemos venido hablando que evidentemente en Venezuela está controlado por un régimen criminal y así funcionaban, y una de las estrategias evidentemente era tener rehenes. Pasó también con un argentino, un gendarme argentino que también cuando comenzaron a haber presión desde Argentina consiguieron un rehén argentino, y por allí turistas que se encontraban en Venezuela del extranjero también los capturaron y los utilizaron como mafiosos, como una mafia, los utilizaron de rehenes. Y para el pueblo estadounidense, para el gobierno estadounidense, era muy importante defender la vida, el bienestar de estos señores estadounidenses que tenía capturado el tirano Nicolás Maduro, por lo que cuando el presidente de El Salvador vio este movimiento, vio que Nicolás Maduro comenzó constantemente a presionar por los señores que llegaron del Tren de Aragua a las cárceles de Bukele, a la megacárcel CECOT. Esta presión le permitió a él utilizar todo ese discurso que estaba lanzando constantemente Nicolás Maduro en contra de Bukele, diciendo: bueno, tú quieres liberar a estos señores, yo te hago esta propuesta. ¿Cuál fue esta propuesta? Intercambiarlo por no solo, muy importante, no solo ciudadanos estadounidenses, sino también muchos venezolanos que también hoy tienen libertad gracias a la estrategia del presidente Nayib Bukele, y le quitó al tirano, al mafioso, le quitó sus rehenes.
Maduro no se podía echar para atrás porque venía diciendo que iba a hacer todo lo posible para liberar a los rehenes, y cuando Bukele le puso la propuesta que lo desmontaba, tuvo que acceder y hacer este intercambio y quedó sin rehenes el mafioso. ¿Qué pasa cuando el gobierno estadounidense se da cuenta que ya no tiene Nicolás Maduro algo con qué presionarlo, algo de vida o muerte, en el que si Estados Unidos hacía algo le quitaban la vida a sus rehenes? Estados Unidos comenzó a escalar y la presión fue increíble. La presión comenzó, por ejemplo, con el aumento de la cabeza de Maduro a 50 millones. Después lo declararon organizaciones terroristas. Después comenzó el despliegue militar hasta el día de hoy, que parecía que era un momento que no iba a llegar, señoras y señores. Gracias al presidente Nayib Bukele, y les agradecemos a los salvadoreños, les agradecemos enormemente al presidente de El Salvador, porque sin él esto no se hubiera logrado, y yo siempre lo he venido diciendo. Hemos hecho varios videos de esto porque nos parece importantísimo resaltar que el Pulgarcito de América tuvo participación en la libertad de un país que por tanto tiempo había venido luchando por esto, gracias al pueblo salvadoreño. Así que dejen sus likes, los aprecio mucho a todos los que han apoyado todo esto. Sigamos viendo por aquí. Otro elemento fundamental, a partir de ese momento que ya se tuvieron las manos libres para poder acometer esa intervención militar que hemos tenido ahora en enero de 2026, otro paso fundamental que se dio aquí también en El Salvador fue la declaración del Cártel de los Soles como organización terrorista. Aquí se hizo con los pandilleros, con las maras. Desde ese momento, Nicolás Maduro, que no había sido reconocido como presidente legítimo porque robó unas elecciones, desde ese momento Nicolás Maduro pasó a ser considerado legalmente como el líder de un cártel terrorista y por tanto a Venezuela como una narcodictadura. Y eso es lo que permitió que, ejecutándose la orden que comentabais con anterioridad del Departamento de Justicia de Estados Unidos en la causa abierta desde 2020 y mantenida reservada, secreta hasta este momento, eso es lo que permitió esa intervención militar de Estados Unidos en suelo venezolano, que desde luego no infringe el derecho internacional. Aunque la gran pregunta no es si Estados Unidos ha violado el derecho internacional. La gran pregunta para mí, sin lugar a dudas, es dónde ha estado la comunidad internacional durante estas 3 últimas décadas que han tenido al pueblo venezolano absolutamente abandonado, con unas cifras terroríficas: 8 millones de exiliados, más de 300.000 ejecuciones violentas. Tenemos un gran día para la democracia con la caída de Maduro. Muy importante lo que nos dice Macarena Olona. Hoy vimos una sesión en la ONU intentando discutir este tema, diciendo que se han violado derechos humanos, que se ha violado la soberanía de Venezuela, el mismo discurso de siempre. Pero señoras y señores, hay que decir que todo lo que ha ocurrido ha sido precisamente culpa de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Por su inacción, por permitir que un narcotraficante se saliera con la suya, se usurpara el poder, sometiera a la población. Las Naciones Unidas, y yo recuerdo muy importante cuando el presidente de los Estados Unidos recientemente dio sus declaraciones en la ONU, que venía diciendo, habló de estos diálogos que había, por ejemplo, entre Ucrania, entre Rusia, y cómo Estados Unidos estaba trabajando para llevar a cabo la paz en estos países. Y justamente decía, ¿cómo es posible que los Estados Unidos están trabajando más que Naciones Unidas, que no le han ofrecido ayuda, que ellos están empeñados en conseguir la paz en estas naciones, y las Naciones Unidas no aparecen? Le pusimos fin a 7 guerras. Es algo sin precedentes y es un honor. Es una pena que tengamos que estar haciendo estas cosas en lugar de que lo haga la ONU. Y tristemente, en todos estos casos, la ONU ni siquiera trató de ayudar.